Eunon, el escritor, The Ghostwriter, de 2010. Una película interesante, francesa, dirigida por Roman Polanski, aunque a veces no lo parezca, con guión de el propio Roman Polanski y siendo una novela de Robert Harris, aquel de la novela Patria, la verdadera de Robert Harris, que derivaría en aquella película con Rutger Hauer. La novela está comentada en este canal. Esta historia es sobre un primer ministro que se parece muchísimo a Tony Blair, pero la historia es el primer ministro Lang. Blair Lang. No se parece, no se parece. Bueno, está interpretado por Sir Pierce Brosnan, que el 007 de los años 90, irlandés, Pierce Brosnan. Y el escritor fantasma es el escocés Ewan McGregor, después de haber pasado por ser Obi-Wan Kenobi. La historia se reduce a que ese primer ministro, que ya no lo es porque ha sido expurgado del cargo, como lo fue, por ejemplo, Tony Blair en el año 2007, después de 10 años de Premier, para dejarle 3 años a Gordon Brown hasta la dulce derrota de 2010, en donde entra David Cameron. Bueno, pues está este señor fuera de las Islas Británicas, en la costa este de los Estados Unidos, en una isla, escribiendo sus memorias, guiño guiño. En realidad lo está haciendo un negro, al que le han dado acceso a la información que necesita para poder escribirla, pero se da la circunstancia de que ese escritor fantasma ha muerto en extrañas circunstancias. No ha muerto, hombre, no se va a poner Lang a escribir sus memorias, hombre, no, faltaría más. Aquí clases y clases, no es británico para algo. Y acaban cogiendo a un escritorcillo, que tampoco tiene mucho éxito, para que sea el negro, el nuevo negro. No en términos de color, no, sino en términos de secreto, oscuro. Y claro, en el cuarto oscuro no hay luz, la ausencia de luz es la oscuridad y hay la negritud de lo desconocido. Pues al final acaba aceptando y va a la isla. Y ahí operan dos niveles, por lo menos dos niveles, a la hora de establecer la conexión con la película. Vamos a la superestructura. La superestructura es el ámbito político de relación con la realidad respecto a los terroristas, respecto a esa comparativa que habla el señor Lang respecto a los aviones y que él va a establecer una propuesta de que por un lado los aviones vayan con controles, es decir, con todos estos elementos de regulación, de filtros a la hora del acceso tanto de personas como de mercancías a la aeronave, para que no se cuele nada ni nadie que quieran hacer daño al pasaje. Y otra línea de aviones en la que no haya nada de control, un poco como se hacía en los años 50, que alguien podía ir en el último minuto, acceder al avión, subirse y podía llevar en la maleta lo que quisiera, lo que le diera gana, incluso armas, bombas, ningún problema. A ver la gente en qué tipo de aviones se subiría. Es un ejercicio respecto a la confianza de el paisanaje y también de los controles, las instrucciones y todo aquello. Hay dos vías respecto a ese exministro que tuvo su correlato con alguien que, bueno, fallecería no mucho tiempo después de cuando sucedieron los actos respecto a la guerra de Irak,
aquella de 2003 y la consiguiente posguerra y todo aquello, con respecto a una serie de informes que pudo tener o no tener la BBC, e informar o no informar, siendo un elemento de crisis, sobre todo con la vieja y venerable BBC, confiable y neutral en lo partidista. Sí, evidentemente una cosa es ser político, lo somos todos, en base a los derechos civiles y políticos respecto a la participación de lo público, y otra es lo partidista, que una televisión pública, que aunque la BBC es mucho más, es radio, la BBC, que haga partidismo por uno u otro partido, esté o no esté en el gobierno en Downing Street. Y ahí hubo esa quiebra, siquiera superficial, respecto a la toma de partido de parte del engramado de la BBC para con la postura, con la guerra de Irak de Tony Blair. Bueno, pues aquí hay un ministro, un poco como aquel díscolo, que saca a la luz una serie de circunstancias de que extrajudicialmente y fuera de los circuitos cogieron una serie de terroristas y se los dieron a la CIA para que hiciera lo que quisiera. Puede que en esas cárceles secretas repartidas por el mundo que tenía la central de inteligencia de los Estados Unidos. Y eso evidentemente es un escándalo. Y por otro, pues hay un antiguo activista que, digamos que su hijo murió en una guerra y está en cierta medida acosándolo, y luego evidentemente no es spoiler, sino luego tendrá una cierta importancia a la hora de la resolución final de la película. Esa es la superestructura respecto a lo más ligado a una actividad pública del propio Lang. Evidentemente, cuando Ewan McGregor, es decir, el personaje de el escritor, porque no se dice su nombre, en representación de todos esos negros que deben de escribir para otros, pero su labor no es reconocida y son gente sin nombre que entra, desaparece y nunca ha estado allí. Pues necesita acceso a, en principio, lo que tiene Oropel es esa superestructura de lo contemporáneo, lo más pegado a la actualidad, lo más cercano a lo espectacular, a lo sensacional, a las crisis públicas. Por ejemplo, con ese exministro que tiene relevancias con su realidad, con el tema de la prensa, y con ese activista que está ahí haciendo guardia para reclamar los derechos para con su hijo, porque las decisiones tomadas en altura respecto a la lucha contra el terror, pues al fin y al cabo, en el final de la cadena, pues acaba teniendo reverencias con la gente a la que hay que enviar a la lucha, a una guerra, incluso la editorial de la propia película, injusta, inútil, absurda, costosa, en materiales, en vidas, en todo, y por tanto se le da ese protagonismo, esa personal representación de todas las personas familiares, de las víctimas del lado occidental, en este caso británico, que fueron en teoría a combatir el terrorismo, pero no había nada, por lo menos en Irak. Pero opera por debajo una infraestructura respecto a el personaje de su mujer, de Olivia Williams, y lo más estructural respecto a quién es ella, cómo se conocieron, los orígenes de él, su participación en el partido y una serie de circunstancias que en el fondo quieren conectar esa infraestructura con la superestructura, dando un cuadro respecto a tratando de establecer un vínculo respecto a quiénes son nuestros líderes, qué trasfondo tienen, un poco tratando de establecer esa conversación con el corazón de esa historia que se quiere transmitir con esas memorias.
Es una historia interesante. Sí, no mata, está llena de apriorismos, dogmatismos, pero bueno, se deja ver. Está llena de gente que no te creerías que está. Por ejemplo, el propio Iwan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams, Kim Cattrall. Para mí siempre será la mítica Teniente Saavik de Star Trek. Tom Wilkinson, Timothy Hutton, digamos que aparte de aquel clásico de 1980, aquella de la película de Ordinary People, gente corriente. Pero luego Leverage, la serie aquella de las reglas del juego. Ambas, la película y la serie, comentadas en este canal. Jim Belushi, Eddie Wallace y Robert Pugh. ¿Será pariente de Florence Pugh, la nueva viuda negra? El personaje de Yelena Belova. Bueno, pues, no sé, nunca se sabrá. Bueno, sí, seguro que se sabrá, pero digamos que en este momento, para mí, nunca se sabrá. Porque en este vídeo no lo voy a buscar. Es una incógnita que ahí quedará. Es una producción Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. Una historia que, bueno, tuvo sus éxitos. El Oso de Plata, el mejor director. 4 César de Francia, incluyendo el mejor director, 8 nominaciones, 6 premios del cine europeo, incluyendo mejor película y director, nominada al Goya de mejor película europea, Satellite Awards, 4 nominaciones, incluyendo mejor película de drama, la Asociación de Críticos de Los Ángeles, mejor banda sonora, 2 nominaciones, y los premios Gaudí, nominada a mejor película europea. Una historia, como digo, que si superas el ámbito respecto a lo que puede contener y que al fin y al cabo es una película sobre un primer ministro y en el fondo todos lo sabemos que es Tony Blair. Bueno, pues alguien que tenga un cierto interés respecto a los escritores, sobre todo aquellos que nunca van a salir a la palestra y que están trabajando de fondo como meros narradores de la historia ya no presente, del pasado reciente, y que poco a poco se va desvaneciendo como las nubes de la bruma en esa isla por la mañana cuando sale a dar ciertos paseos el personaje de la mujer, Olivia Williams, y a veces pues se junta con el personaje de Iwan McGregor. En esos momentos de buena mañana, en donde lo de la noche todavía sigue presente, lo de la mañana todavía no ha nacido, y la calma precede a la tormenta. Bueno, sin más, es que Casco, Aurora Betty Gelpean.